Hola, soy Paula Fernández, soy dietista nutricionista de Nutrium y en este vídeo os voy a hablar de mitos alimentarios. Concretamente vamos a tratar 5 de ellos. Hay muchas afirmaciones respecto a la alimentación que se han ido repitiendo tantísimas veces durante tantísimos años que ya hasta han sentado cátedra. Entonces, vamos a intentar argumentar y sobre todo desterrar este tipo de mitos. Mito número 1. El plátano engorda y por tanto no se debe incluir en dietas de adelgazamiento. El plátano es uno de los alimentos muy demonizados en las dietas de adelgazamiento, incluso en simplemente dietas saludables. Es algo que siempre se ha recomendado retirar junto a otro tipo de frutas, como puede ser también las uvas, por su contenido en calorías y concretamente por su contenido en hidratos de carbono. Es cierto que dentro del grupo de las frutas, los plátanos son de los más calóricos y es cierto que son ricos en hidratos de carbono, pero estamos hablando de hidratos provenientes de la fruta, es decir, que están presentes de forma natural. Además, esas calorías del plátano respecto a otras frutas pueden ser elevadas, pero desde luego que para nada son excesivas en nuestro día a día. Es una fruta como cualquier otra y por tanto es un alimento saludable, así que no le tengáis ningún miedo y lo podéis consumir aunque estéis intentando bajar peso. Mito número 2. Los huevos se deben limitar a lo largo de la semana y además son muy malos para el colesterol. Hasta hace poco tiempo los huevos se limitaban a 3-5 a la semana y en personas con el colesterol alto incluso se eliminaban de la dieta. Hoy en día existen numerosos estudios en los que cada vez se va demostrando más que el colesterol dietético no influye en el colesterol sanguíneo. Sí que es cierto que los huevos son ricos en colesterol, pero este colesterol, una vez que lo consumimos, no pasa directamente a ser nuestro colesterol en plasma, sino que primero tiene que ser procesado y por tanto no debemos tener miedo a ese colesterol proveniente de los alimentos. El hígado procesa nuestros alimentos y genera colesterol a partir de grasas hidrogenadas, azúcares, por tanto deberíamos tener mucho más miedo a bollería, alimentos procesados, alimentos muy azucarados, antes que a los huevos. No hace falta tampoco que los limitéis a 3-5 a la semana, sino que los podéis consumir lógicamente dentro de un equilibrio, pero sin límites. Y tened en cuenta que el peor aliado del colesterol no es un alimento, es el sedentarismo. Mito número 3. Si tengo retención de líquidos, cuanta más agua beba, mayor retención. La retención de líquidos es algo que está a la orden del día, incluso como principal culpable del sobrepeso. Entonces, salvando las distancias en cuanto a la retención de líquidos relacionada con una enfermedad, como por ejemplo puede ser una patología renal, sí que es cierto que nuestro cuerpo puede hincharse o puede retener algo de líquido en determinadas condiciones, como por ejemplo una temperatura ambiental demasiado elevada o el consumo de alimentos muy salados o incluso, relacionado con el agua, la deshidratación, es decir, todo lo contrario. Si estamos deshidratados, nuestro cuerpo no va a eliminar el agua, ya que el agua elimina la que no necesita. Si bebemos suficiente agua, entonces nuestro cuerpo la eliminará. Por tanto, beber más cantidad de agua no va a provocar mayor retención de líquidos. Mito número 4. La lechuga por la noche retiene líquidos. Bien, y continuando con el tema de la retención de líquidos, siempre se ha dicho que consumir lechuga por la noche puede producir esa retención. La lechuga es un alimento rico en agua y por tanto en realidad sería lo contrario. Al estar consumiendo mucha cantidad de agua no estamos provocando una retención de líquidos. Si una persona sufre una indigestión debido al consumo de lechuga porque esta persona no la digiere bien, no la va a digerir bien por la noche, pero tampoco durante el día, no tiene nada que ver el horario. Lo habitual es que no nos provoque ningún problema, no es muy común una intolerancia a la lechuga, así que lo mismo, por la noche podéis comer lechuga igual que la coméis por la mañana. Si a mediodía con una ensalada os sienta bien, también os va a sentar bien por la noche. Mito número 5. Si no te tomas el zumo rápido, se le van las vitaminas. Desde que éramos niños, nuestras madres, nuestras abuelas nos decían que nos tomáramos muy rápido el zumo porque se le escapaban las vitaminas. Bien, las vitaminas, por ejemplo, la vitamina C de la naranja, sí que es cierto que puede sufrir ciertas pérdidas, tanto en el zumo como en la fruta, pero no porque no nos lo consumamos rápido, no por tenerlo en reposo. En realidad, las vitaminas se pueden perder, sobre todo este tipo de vitaminas en el agua de cocción, cuando cocinamos un alimento. No es el caso.
cuando cortamos un alimento o lo trituramos, lo que ocurre es que se oxidan en la superficie. Por tanto, al cortar una naranja se van a oxidar las vitaminas que hay justo en el corte. Y en el caso del zumo, si perdiéramos vitaminas que no se pierden apenas, tardaría muchas horas, se perdería solo lo que hay en la parte de arriba, en contacto con el oxígeno. Por tanto, no es cierto que se pierdan las vitaminas. Podríais tener el zumo preparado incluso 1 o 2 días y no habría apenas pérdidas. Bueno, ya veis, son cosas que hemos oído toda la vida y que tenemos que desterrar totalmente. Simplemente recordaros que no os creáis todo lo que os dicen en materia de alimentación. Mamá, va por ti, corriendo.